Hoy hablaremos de la fobia social. Hasta hace pocos años se ha dicho que la fobia social era el trastorno por ansiedad más olvidado y durante unos cuantos años ha sido el menos comprendido e investigado. La fobia social no fue reconocida oficialmente como entidad diagnóstica hasta la publicación del DSM-3 en 1980. Las razones por las cuales se ha tardado tanto tiempo en reconocer a la fobia social, va desde información inadecuada de la misma, la renuncia a interactuar con extraños, y por lo tanto, con algún terapeuta, la escasa atención prestada por la clase médica, entre otros aspectos. Ahora conoceremos la definición y características epidemiológicas y clínicas. La fobia social se define en el DSM-4 como un temor acusado y persistente a una o más situaciones sociales o de actuación en público en las que la persona se ve expuesta a gente desconocida o al posible escrutinio por parte de los demás. El sujeto teme actuar de alguna manera que puede ser humillante o embarazosa. Otro aspecto es cuando el sujeto tiene que hacer algo mientras sabe que los demás le estarán observando y, en cierta medida, evaluando su conducta. Es así que, la conducta se deteriora solo cuando los demás les están observando. Algunas situaciones sociales más frecuentemente temidas por los sujetos con fobia social son: iniciar y o mantener conversaciones, quedar o citarse con alguien, asistir a una fiesta, telefonear, especialmente con personas que no conocen, hacer contacto ocular con gente que no conoce, hacer y recibir cumplidos, asistir a reuniones, hablar en público, actuar ante otras personas, ser el centro de toda la atención, comer o beber en público, escribir o trabajar mientras le están observando. Los sujetos con fobia social intentarán evitar situaciones, como las anteriores mencionadas, pero en ocasiones no tendrán más remedio que soportarlas, aunque con una notable ansiedad. Los síntomas somáticos más frecuentes de la respuesta de temor en estos sujetos son: palpitaciones, temblar, sudar, tensión muscular, sensación de vacío en el estómago, boca seca, sentir frío o calor, ruborizarse, tensión y o dolores de cabeza. Aunque es difícil establecer la edad promedio en que puede aparecer la fobia social, debido a nuestra dependencia a los informes retrospectivos, sí parece claro que es un trastorno que empieza a una temprana edad. Aparentemente un periodo crítico para el inicio del trastorno es la adolescencia, especialmente los primeros años. Sin embargo, también se han encontrado registros en la infancia. Ahora, si bien, hoy en día se puede tratar la fobia social con eficacia por medio de intervenciones cognitivo-conductuales. Revisando los fundamentos teóricos del tratamiento de esta tenemos que: en el condicionamiento clásico, operante y vicario. Aunque la causa exacta de las fobias no se conoce, se consideran normalmente como temores aprendidos, adquiridos por medio del condicionamiento directo. Del condicionamiento vicario es cuando el temor es aprendido al observar el temor de los demás. En la conciencia pública de uno mismo, sugiere que los estímulos relativos a la evaluación social pueden ser más destacados y que el individuo puede reaccionar en mayor grado ante los resultados de los acontecimientos sociales. Continuando con la presentación de uno mismo, tenemos que Schlenker y Leary señalan que dicha ansiedad tiene lugar cuando una persona está motivada para crear una determinada impresión en los demás, pero duda sobre su propia capacidad para tener éxito en crear esa impresión, teniendo expectativas de reacciones poco satisfactorias por parte de los demás. Por último, en la vulnerabilidad, la definen Beck y Emery como la percepción que tiene una persona sobre sí misma viéndose sujeta a peligros internos y externos sobre los que carece de control o este es insuficiente para permitirle una sensación de seguridad. En los resultados empíricos de la eficacia de los tratamientos cognitivo-conductuales para la fobia social, tenemos que tradicionalmente se ha dividido el tratamiento en 4 tipos de procedimientos, siendo estos: estrategias de relajación, entrenamiento en habilidades sociales, exposición, reestructuración cognitiva. Llegando a la evaluación de la fobia social, debería estructurarse para considerar de forma sistemática los síntomas fisiológicos, conductuales y subjetivos y las reacciones a ellos. La gravedad de la fobia puede estimarse si nos enteramos del grado en que interfiere con la vida diaria, incluyendo la capacidad para trabajar y para llevar a cabo relaciones normales. Para hacer correctamente la evaluación se tiene que hacer uso de: 1. Entrevistas semiestructuradas. 2. Instrumentos de autoinforme. 3. El autorregistro.
4. Medidas conductuales y 5. Medidas fisiológicas. Por último, en el desarrollo de un programa para el tratamiento cognitivo-conductual de la fobia social. Se tiene que crear con la persona o en el grupo una atmósfera de aceptación incondicional y apoyo hacia los miembros del grupo, escuchando con empatía y reforzando las aproximaciones sucesivas a la conducta objetiva y la realización de ésta. Se tiene que explicar claramente a los participantes en el grupo los objetivos de la terapia, lo que deben y lo que no deben de esperar de ella, la importancia de la motivación para llevar a cabo en la vida real lo aprendido en las sesiones y el autocontrol de su propia conducta al final de la terapia. Ahora bien, el programa para el tratamiento puede constar de 14 sesiones, donde él o los pacientes comienzan en la primera sesión con la presentación de los terapeutas y los miembros del grupo. El planteamiento de algunas reglas básicas para el funcionamiento del grupo. La explicación sobre la fobia social. La explicación de los fundamentos del tratamiento. La explicación de los objetivos, frecuencia, duración, etc. del programa de tratamiento. La evaluación de la motivación y las expectativas con respecto al programa. El entrenamiento en la relajación progresiva de Jacobson. Y se resalta la importancia de las tareas para casa y se plantean las primeras tareas. Desde la segunda sesión hasta la última lo más importante es el repaso de las tareas para la casa, la práctica y más adelante el repaso de la relajación diferencial. Después, sin ser menos importante que lo anterior mencionado, se verá la reestructuración cognitiva, donde en la segunda sesión se verán los principios de la A, B, C, de la TREC, continuando con determinar si los pensamientos son racionales, después ver las atribuciones erróneas y el autocontrol. Ahora, saltando hasta la sexta sesión se da una introducción al campo de las habilidades sociales. También se da una charla y ejercicios explicativos sobre los componentes de las habilidades sociales, por mencionar algunos, tenemos la mirada, la expresión facial, los gestos, la postura, la distancia o el contacto físico, el volumen de la voz, la fluidez, el tiempo de habla, entre otros. A partir de la sesión 8 hasta la sesión 13 hay un ensayo de situaciones con relajación y reestructuración cognitiva y una exposición en la vida real. Y, por último, en la sesión 14. Se revisan los progresos del paciente o de cada miembro del grupo y se planifican algunas tareas que abordarán durante el mes. Con esto llegamos al final del video. Toda la información mostrada en este fue sacada del Manual para el Tratamiento Cognitivo-Conductual de los Trastornos Psicológicos de Caballo en 1998. Este video fue hecho por la alumna Paola Ochoa para la clase 452 CE. De la materia de seminario en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Por su atención. Muchas gracias.